Amén. Gracias, hermanos, por las alabanzas. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Vamos, hermanos, con mucha atención a escuchar el estudio de esta mañana, expuesto por nuestro hermano Rolando Rovira. Muy buenos días, amados hermanos. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Nos permite estar un nuevo día aquí para darle gloria, honra, pero sobre todo adoración. Solo el domingo se ofrece a Dios servicio de adoración. Todos los días le alabamos y todas las veces que la iglesia se reúne le honra a través de estudiar su palabra, cantar himnos. Pero el domingo se adora. ¿Por qué el domingo se adora y no el sábado y no el miércoles? Porque el domingo se pide actos específicos que no se pueden cambiar. El miércoles podríamos cambiar y poner el día miércoles lo que hacemos el sábado. Y el sábado poner lo que hacemos el miércoles. Eso lo podemos hacer. Antes la iglesia aquí se reunía los viernes a estudiar la palabra. O los viernes al servicio de oraciones y alabanza. Y luego se cambió al sábado. Eso se puede hacer en la semana. Pero eso no se puede hacer el primer día de la semana. Es el día en el que hay que cumplir con los 5 mandamientos que componen la adoración de la iglesia. Oír la palabra, participar de la cena del Señor, aportar a la ofrenda, orar y alabar a Dios. 5 actos de adoración que no pueden ser 4, no pueden ser 3. Y que no pueden, como conjunto, realizarse otro día y pretender que Dios nos va a recibir esos actos como si fueran hechos de manera legítima o de manera bíblica. Por eso es tan importante el primer día de la semana. Y nosotros lo hemos considerado así y estamos aquí esta mañana por eso. Hoy, amados, iniciamos antes de la adoración con un estudio bíblico, aprovechando que los domingos está la mayoría de la congregación y de esta manera más hermanos pueden ser edificados a través de estas clases. Nuestro estudio durante todos estos meses que he estado sirviéndoles acá ha sido el estudio sobre liderazgo y crecimiento de la iglesia. A través de meses, todas las semanas prácticamente, hemos estado compartiendo diferentes cualidades, situaciones, condiciones, requisitos específicos, muy específicos, prácticos, detallados, respecto a quién es un líder, por qué se le llama líder, qué se espera de él y qué sucedería si esta persona no hace realmente su trabajo. Pero más importante que eso, ¿qué pasa si la persona decide verdaderamente, determina en su vida ser lo que Dios lo ha llamado a ser? Desde que aquella noche, aquella madrugada, aquella tarde, aquella mañana, aquel doctor declaró que era un varón y no lo declaró mujer, lo declaró varón. A partir de allí ya hay un llamado natural al liderazgo. Algo que no lo hace más que la mujer, no lo hace superior a la mujer, no lo hace mejor natural o intrínsecamente, simplemente habla de sus funciones. ¿Qué funciones iba a realizar en la iglesia o debería? Porque es probable que algunos que hayan sido declarados así de manera natural por un doctor, hoy no estén asumiendo ese papel en la iglesia. El llamado del curso no es solamente para evaluar a 6 o 7 varones que están llevando a cabo esta tarea. Es para evaluar a cada uno de aquellos que el doctor les declaró como tales y han fungido como tales desde ese momento o desde que fueron concebidos en el vientre de sus madres. A partir de ahí ya tenemos un llamado, una responsabilidad y una obligación. ¿Cómo la estamos llevando? ¿Cómo estamos llevando la obligación de ser cabeza de la mujer, no solo en casa, sino en la iglesia? ¿Estamos siendo cabeza
Estamos administrando, estamos decidiendo, estamos yendo adelante, dando el ejemplo para que las personas sigan, o estamos rezagados, conformes, inactivos. ¿Cómo estamos? Y si hemos estado activos, ¿solo se trata de eso? El liderazgo solo se trata de decidir y trabajar. ¿Y qué tiene que ver nuestra vida personal? ¿No tenemos que ser un ejemplo en nuestra actitud, en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de hablar, en nuestros hogares y cómo los dirigimos? ¿Cómo anda eso? Porque esto requiere tantas cosas y en tantos ámbitos que definitivamente, aunque desde que nacimos ya Dios está declarando a través de nuestro sexo cuáles iban a ser nuestras funciones en la iglesia, ciertamente había que trabajar y hay que trabajar hasta que la muerte nos separe de esta vida terrenal en las cualidades y en las funciones que están agregadas o están asignadas, para ser más preciso, están asignadas a nuestro papel. ¿Estamos trabajando en ello? O como decía la semana pasada, estamos pensando dejarlo mejor. Estamos pensando abdicar o renunciar. ¿También nos cambiaríamos al otro género? ¿O vamos a seguir siendo varones si renunciáramos al liderazgo? Y los que aún no nos hemos involucrado, ¿cuál es nuestro plan? Estamos trabajando duramente en las cualidades, en hacer ya el trabajo, no esperar hasta que alguien me diga, hermano, súmate al equipo de trabajo para entonces empezar a trabajar. Ya estoy desde ahora involucrado, sacrificando, entregando, dejándome ver por la congregación como una persona comprometida, activa, entregada. Porque el liderazgo no es un pin que tenemos de manera exclusiva de oro y piedras preciosas que te colocamos en la camisa o en la corbata y que a partir de ahí funcionas como líder. No, el liderazgo es una cosa que se gana en el campo. Es una cosa que nadie te puede asignar. Por eso es que no existe una ceremonia de designación ni una votación de mayoría seleccionando a un liderazgo. No existe eso. Cuando los apóstoles allá en Hechos 6 pidieron a la iglesia que seleccionara a ciertos individuos, ya esos individuos tenían las cualidades. No les dijo, tomen a 7 individuos, entrénenlos en estas cualidades, avísennos cuando estén listos y entonces les vamos a encomendar la tarea. No, no, no. Cuando mandaron a buscar a esas personas, les dieron ya las cualidades. Les dijeron varones de fe, varones de buen testimonio, varones llenos del Espíritu Santo. Eso ya tenía que ser evidente para todos. Cosa que cuando la multitud mirara dentro del grupo, dijera fulano, sutano, mengano. O sea, los hechos van por delante de la designación. Cuando ya se invita a alguien a trabajar en el equipo, se le invita porque ya lo está haciendo en el día a día. A los jóvenes se espera que ya sean puntuales, que ya sean responsables, que ya estén presionando en el buen sentido para servir, para participar, para que nadie los deje por fuera. Porque un líder no puede ir detrás. Hablábamos de la anécdota de aquel que iba siguiendo a un grupo, iba muy cansado, jadeando, desesperado, y cuando le preguntan quién era él, le dice, es que soy el líder de ese grupo y los estoy alcanzando. No era el líder de ese grupo. Era la persona que designaron como tal, pero mire que no era líder. Puede haber alguien que es líder en su actuar, aunque nadie le haya puesto un pin, ni un anillo, ni un título, ni un diploma, aunque no se haya hecho una ceremonia. Y lo contrario también. Puede ser que hayamos invitado personas al equipo de manera precipitada y esa persona no dirige su propia vida, no dirige su propio hogar y no puede dirigir tampoco a la iglesia. Eso puede suceder. Sin embargo, ser líder no significa ser perfecto. Ser líder no significa no tener fallas. De hecho, el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios que Dios le envió un mensajero de Satanás, o Dios permitió
que un mensajero de Satanás lo atormentara, le hiciera su vida muy complicada. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, con todas las cualidades que tenía, con todo el trabajo que manifestaba en el día a día, tenía aparentemente, digo aparentemente porque no lo dice de manera directa, un problema que va muy unido con el precisamente exhibir muy buenas cualidades o recibir de parte de Dios mucho, que es el problema del que hablábamos en las herramientas que utiliza Satanás para destruir a los líderes, como lo es el orgullo. Pablo, aparentemente, si usted lee el capítulo 11, capítulo 12 de esa carta, va a ver que aparentemente luchaba con esa tendencia que puede tener el hombre a que cuando recibe muchos aplausos, cuando se le felicita mucho, cuando se le recalca mucho lo bueno que hace, lo bueno que es, llegue un momento a creérselo y decir: soy demasiado bueno, soy el número uno, soy el más grande, soy muy superior a los demás. Y termine entonces actuando de esa manera. Y como veíamos la semana pasada, caiga en la condenación del diablo. Para evitar eso, dice Pablo, Dios ha puesto o ha permitido que haya un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Ya había dicho él en Romanos, en la carta a los Romanos, que nadie debe tener un concepto más alto de sí que el que debe tener. Ya había dicho Jesús que por mucho que nos esforcemos, que por mucho que estudiemos, que por mucho que trabajemos, que por mucho que hagamos en la iglesia, siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que teníamos que hacer. Hoy en la predicación hablaremos de lo que no tenía que hacerse, pero se hizo. Eso es más grande. Cuando nadie lo espera de ti, cuando no era directamente tu obligación. Ayer me preguntaban algunos hermanos, si tal cosa que había que hacer, no espere que yo se lo diga. Mi consejo, no espere que yo se lo diga. Porque cuando hacemos las cosas porque hay una instrucción, porque hay una petición, no tiene el mismo peso que si lo ves la necesidad, ves la situación y comienzas a actuar, más allá incluso de tu responsabilidad. Por eso es que el bienestar de la iglesia no va a estar en las manos solamente de 7 hombres o 5 hombres o 10 hombres, o en un futuro, habiendo ancianos, en 2, 3 o 4 hombres. Debe estar en las manos de todos nosotros, porque a todos nosotros nos debe interesar la iglesia. Cada cosa aquí que se deteriora, cada cosa que se puede dañar, cada cosa que se puede mejorar, físicamente, espiritualmente sobre todo, y que yo lo veo y usted lo ve, usted y yo tenemos la misma responsabilidad porque pertenecemos al mismo cuerpo. Siervos inútiles somos si solamente hacemos lo que se nos manda hacer o lo que tenemos que hacer. El servicio más grande, el servicio de más valor, es cuando nadie te lo exigía, nadie lo esperaba, nadie te lo ordenó, pero brotó en tu corazón. Esto es parte de nuestro crecimiento, es parte de nuestro desarrollo. Pero como dijo Pablo siempre, pero me refiero siempre al liderazgo en primer lugar. No tienen que esperar que sea el predicador que les diga: animen a los hermanos, den ejemplo, compórtense de manera correcta, ayuden, estén pendientes de las necesidades, oren por los hermanos. Cuando vamos a los servicios, estén pendientes de que todo esté listo. No tienen que esperar que llegue alguien, que llegue una persona, que llegue una figura. El mejor servicio es ese que nace del corazón. Si va a haber un verdadero liderazgo y Dios va a dar crecimiento, solamente va a estar basado en el verdadero servicio. Y ya lo hemos definido. Ahora,
Nosotros estamos hablando en esta lección acerca de cosas que Satanás utiliza para destruir a ese grupo de hermanos, a ese grupo de personas que están administrando, que están decidiendo, que están liderando. Que el término, otra vez, y repetiré y nunca me cansaré de repetirlo, que el término líder molesta, carcome, pica, molesta, incomoda, porque no está en la Biblia, no está en ese libro que tiene un nombre que no está en él mismo. ¿Sí? El término líder no está en la Biblia, y Biblia tampoco está en la Biblia, y nadie tiene problema con lo segundo, pero todo el mundo se basa en que lo primero no está en lo segundo, para decir que porque lo primero no está en lo segundo, que lleva un nombre que no está en ello, está mal. No, no está mal. Algo no es antibíblico porque no se ha mencionado en la Biblia. Un himnario no es antibíblico, pero no está mencionado en la Biblia. Como tal, no dice himnario en ningún lugar, pero usamos himnarios. El problema no es el término. El problema son las personas a las que se le ha asignado esa tarea, se nos ha asignado esa tarea y no hemos estado a la altura. Entonces hemos logrado que algunas personas detesten el término, pero en realidad no detestan el término, sino que el término les recuerda a personas que los decepcionaron, que los hirieron, que les fallaron, o que incluso en la actualidad les dan mal ejemplo. Entonces el problema no es el término, el problema es el término, lo relaciono con tal rostro y tal rostro me comunica esto. Ciertamente, eso nunca va a cambiar, eso nunca va a mejorar si nosotros no somos sinceros unos con otros, si nosotros no somos, como dice Gálatas, que si alguno es sorprendido en alguna falta, nos acerquemos a él con un espíritu de mansedumbre, con un espíritu de humildad, considerándote a ti mismo, sabiendo que si el líder falla en eso, tú fallarás en otra cosa. Entonces no vas a ir con altanería, no vas a ir con grosería, no vas a ir con desafío, porque en primer lugar, él no está fallando a un reglamento que decía que debía ser perfecto, en el sentido absoluto de la palabra. Y por otro lado, porque hoy eres tú el que está diciéndole a ese líder, creo que en esto usted puede mejorar, pero ese líder el día de mañana también tendrá que sentarse y decirle a usted en qué debe mejorar. Siendo que esto es de los unos a los otros, dice la regla de oro, haz con los demás como quieres que los demás hagan contigo. Pero si nosotros hemos tenido aversión hacia el término, no ha sido por el término. No ha sido porque el término no esté literalmente escrito en la Biblia. Otra vez, ha sido porque hemos caído en las trampas de Satanás. Una de ellas tiene que ver con la falta de visión. Satanás, hermanos, quiere que los líderes dentro de la iglesia no sepan hacia dónde van. Voy a repasar un poquito porque hoy terminamos este curso. No terminamos la necesidad de lo que este curso enseña. Habrá que seguir enfatizando en esto en el día a día, porque esto no se termina nunca. Pero hoy cerramos curso. Después de casi 8 meses de estar estudiando liderazgo, ya no hay excusas. La iglesia sabe qué esperar de nosotros. La iglesia sabe en qué trabajos debemos estar involucrados. La iglesia está aprendiendo y hoy terminará de repasar cuáles son las debilidades que Satanás explota para destruirnos y de esa manera también destruir a la iglesia. Una de ellas es que los líderes no tengan visión ni un compromiso auténtico, no de palabras, un compromiso auténtico con la causa, con los mandamientos de Dios, con la misión de Dios. Y cuando hablamos de la misión de Dios, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál es la misión de Dios? La misión de Dios es predicar el Evangelio. Mateo 28, 18 al 20 dice, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los líderes
que tienen visión van a estar comprometidos con la gran tarea, con la gran misión que Dios ha dado a la iglesia, como lo es la misión del evangelismo. Pero el evangelismo tiene dos alcances. Tiene un alcance prioritario que es el alcance local. La ciudad de Santiago está compuesta por alrededor de 150,000 ciudadanos. Números arriba, números abajo, dependiendo de cuántos nacieron hoy. Conté hasta hoy en la madrugada. 150,000 habitantes. Y nosotros estamos entre 35 y 40 miembros fieles. Quizás podamos ser más, completando con los que no consideren esto tan relevante, pero entre los que sí lo consideran relevante, 35 a 40, en un lugar que tiene 150,000 ciudadanos. Le decía a los hermanos, hay que predicar en todos los distritos de la provincia de Veraguas, por supuesto. Pero nosotros no somos la iglesia de Cristo en Veraguas. Somos la iglesia de Cristo en Santiago. Nuestra responsabilidad prioritaria es la responsabilidad local. Podremos lograr convertir por lo menos a 1,000 de los 150,000. Podremos convertir a 500 de los 150,000 que están ahora mismo sentenciados a condenación. Porque Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvarlo. Pero Jesús mismo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no, será condenado. No es una amenaza, no es una intimidación que utilizamos los predicadores para que la gente se convierta, es una realidad. Son las condiciones de Dios, el único que tiene derecho a poner condiciones en su religión, porque es su religión. La gente dice, no me hable de religión, hábleme de Dios. No, pero es que Dios es el autor de la religión cristiana. Lo que pasa es que luego hay religiones de hombres. Si usted se refiere a las religiones de hombres que llevan nombres inventados por hombres, organizaciones inventadas por hombres, que adoran como a los hombres les gusta, que predican un evangelio disminuido como el que a los hombres les gusta, ya eso es otra cosa. Dígame, no me hable de religión de hombres, hábleme de la religión de Dios. Religión, el término etimológicamente habla de esa relación que hay entre Dios y el hombre. La religión en sí no es mala, es otro término con el cual se ha prejuiciado la humanidad, no porque el término esté mal. El problema es las personas que son las caras visibles de las religiones, quienes a través de su hipocresía, a través de sus mentiras, a través de sus pecados, a través de su doble vivir o de su frialdad o tibieza, como dice Apocalipsis, han hecho que las personas detesten el término religión. Pero el problema no es el término religión. La Biblia sí utiliza literalmente ese término. Dice en Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula. El problema no es la religión. La religión, si es pura y sin mácula, es la religión de Dios. Entonces Dios quiere tener una buena relación con los hombres, pero no la va a tener si nosotros, que somos los que hacemos la labor de dar a conocer su mensaje, no lo hacemos. 150,000 y tenemos 40. Y había más. Tengo más de 20 años de venir aquí y sé que había más. ¿Dónde están esos más? ¿Qué ha pasado? No todos han renunciado a la fe. Como me dijo una hermana, yo ahí no vuelvo nunca más. Que el Señor le permita oportunidades de revisar ese pensamiento, cambiarlo
y venir a sus pies, no a los míos, a los de Él. Pero hay personas que han abdicado, han renunciado directamente. Pero hay otros que no. ¿Dónde están? Hay que buscarlos, hay que traerlos. En nuestra calle, en nuestros alrededores, en todas estas barriadas, hay personas que están esperando que la multiforme sabiduría de Dios les sea dada a conocer por medio de la iglesia. En Estados Unidos, en los años 1800 y tanto, las iglesias no querían evangelizar. Así que crearon una organización que se conoció como la Sociedad Misionera. Y la Sociedad Misionera se encargaba de evangelizar para llevarle miembros a la iglesia. Las iglesias estaban felices porque no tenían que, ya lo sabemos que hay que hacer, ¿verdad? Tomar mucho sol, tomar agua de lluvia o recibir agua de lluvia, recibir muchísimo sol, caminar muchísimos kilómetros, ser rechazado muchas veces, invertir muchas horas para poder llevar esa multiforme sabiduría de Dios. Entonces ya no lo tenían que hacer porque había una sociedad que se encargaba directamente de organizar campañas, de organizar actividades evangelísticas, de entrenar y pagar personas para eso. Así que las iglesias solamente mandaban su contribución y esa organización se encargaba de hacer el trabajo. Ese no es el modelo bíblico. Nos comentaba el hermano en su sermón que los que fueron esparcidos por la persecución iban por todas partes predicando la palabra. Hombres y mujeres. Todos. No es trabajo de una sociedad misionera. No es trabajo de ese hombre al que le pagamos. No es trabajo de esos 6 o 7 que administran. O 10 o 15. Es la misión de toda la iglesia. Fue hermoso el apoyo que la iglesia dio a la actividad evangelística y la que dio a la actividad anterior a esa. Pero no puede tratarse de actos aislados en ciertos meses del año y en ciertas circunstancias. Debe ser una obligación, responsabilidad y compromiso diario. Pero para que eso lo podamos absorber, lo podamos asimilar, lo podamos aprender y lo podamos practicar, el liderazgo debe estar constantemente buscando maneras de enseñar, de recordar, de motivar, de impulsar y de financiar todo esfuerzo en esa línea. Todo esfuerzo para que se predique el evangelio a nivel local. Ahora, decía que el evangelismo tiene 2 enfoques. Nivel local y nivel mundial. Por eso, esto no es un lujo. Esto es un medio para que no solamente hoy nos escuchen 30 personas o 35 personas, sino para que tenga acceso el mundo entero. Que no haya excusa. Que nadie diga, nadie me habló, nadie me predicó, ustedes nunca llegaron. Bueno, yo no puedo llegar a Indonesia físicamente hoy, a esta hora, pero podemos hacerlo a través de esa conexión. Porque alguien que vea Iglesia de Cristo en Santiago transmite en vivo. A partir de ahí tiene una responsabilidad. Porque no le puede decir a Dios en el día final, a mí nadie me habló, a mí nadie me dijo. Entonces, hay una doble responsabilidad en el evangelismo y debemos estar comprometidos a lograrlo, a difundirlo, no solamente de manera local, sino de manera mundial. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ir y hacer discípulos de todas las naciones. Algunas personas se van a bautizar y no se van a reunir con nosotros, pero si el evangelio le llegó gracias a una transmisión, gracias a un folleto, gracias a una página web, gracias a un audio, un podcast, hemos cumplido con nuestra misión a nivel mundial. No nos podemos quedar pequeñitos y creer que el mundo se acaba en estas 150,000 personas.
Debemos llegar a tantas personas como sea posible. La última vez que conté, el mundo llevaba 8.000 millones de personas. Ya no sé, hoy. Pero ¿a cuántas de ellas estamos llegando? Llegaremos solamente si hay verdaderamente misión. En Juan capítulo 4, versículo 35, Jesús dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El líder, como les decía el otro día de manera física, les pedía: hermanos, sé que está muy buena la lectura bíblica, sé que están muy hermosos los cantos, pero la mayoría de ellos los sabemos casi que de memoria, o sabemos gran parte del cántico de memoria. No hunda su cabeza en el libro, no se clave ahí, porque el líder siempre tiene que estar mirando a su alrededor, siempre tiene que estar mirando cómo está la situación, porque un día va a suceder que vamos a mirar hacia atrás, a diferencia de los hermanos que están al fondo, pero quizás algún día vamos a mirar hacia atrás y nos vamos a dar cuenta que ya todos se habían ido. Nos ayuda un poco el reflejo que está aquí, pero pronto no va a estar, por algo mucho mejor. Pero quizá un día, hermano Carlos, usted y yo vamos a mirar para atrás y nos vamos a dar cuenta que ya nadie estaba aquí, que ya todos se habían ido. Por eso, nuestra cabeza siempre tiene que estar mirando hacia todos lados, pendientes de todo. Y en el evangelismo, todavía más lejos. Alce la barbilla, alce y mire los campos. Los campos han estado ahí, esperando por cosecha. Lo que ha faltado es que yo levante la barbilla y diga: ahí está, tanto que hacer, tanto en qué contribuir, y yo no lo he hecho. Amados, en la iglesia donde usted y yo servimos a Dios y le adoramos, la que nos trajo el evangelio, quizá a la mayoría, ese poder de Dios para salvación, esa misma iglesia debe hacer lo mismo con todas las demás personas que están a su alrededor, que están en su área de trabajo. Porque si no lo hace ella, lo va a hacer el error. Que si fuera que no hay religiones de hombres, engañando a las personas, haciéndoles creer que sinceramente están sirviendo a Dios, cuando Dios ha dicho allá en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, que no todos van a entrar. Cuando Dios ha dicho allá en Mateo 7, 21 al 23, que no todo el que le invoca como Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Aunque la religión de hombres diga: levanta tu mano y di que yo recibo a Cristo como mi Salvador, y a partir de ese momento eres salvo. La religión de Jesús dice: no. Literalmente dice: no. El dueño de la religión cristiana dice: no. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Cuando la religión de los hombres dice que si expulsan demonios y si hacen milagros y si profetizan, tienen un puesto asegurado en las mansiones celestiales, Cristo dice literalmente: no. Muchos me dirán en aquel día: en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos milagros, expulsamos demonios y profetizamos. ¿Y qué les diré? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero la religión de hombres está convirtiendo personas a su movimiento, a su ideología, a su filosofía. Y cuando usted va y les predica, ellos le dicen, como le dijeron ayer a uno de nuestros predicadores: pero yo tengo que volverme a bautizar. Mire lo que ha metido la religión de hombres en el corazón de las personas, que ya ellos han hecho lo que Dios les pedía. Entonces, cuando llega el evangelio,
el Evangelio del Nuevo Testamento dicen, pero si ya yo hice esto, mire la traducción, siempre mire la traducción, si ya yo realicé este rito en la religión de hombres, ¿tengo que hacer esto en la religión de Dios? Esa sería la pregunta. Si ya yo hice esto en la religión de hombres, ¿tengo que hacer esto en la religión de Dios? Si lo traducimos así, la respuesta va a ser obvia hasta para el más necio. Pero no se dice así. Las personas te van a decir, pero ya yo hice esto en la iglesia. No. Lamentablemente, con dolor en el alma, usted lo hizo en la religión de los hombres. Ahora Cristo te llama. Sal de la religión de los hombres y vuelve a la pureza, a la sencillez del Nuevo Testamento, donde solo la palabra de Dios es la máxima y única autoridad. Ese es el llamado. Pero esas personas necesitan que se les diga, necesitan que se abra sus ojos. Para Saulo de Tarso fue muy difícil. Saulo de Tarso necesitó una manifestación literal, sobrenatural de Jesús de Nazaret para poder reaccionar, porque él consideraba que la religión que practicaba era la religión correcta, que perseguir, encarcelar y llevar a la muerte a los cristianos era agradar a Dios, literalmente. Hoy hay miles de personas en nuestra ciudad que están creyendo que guardando los mandamientos y las doctrinas de los hombres están agradando a Dios. Y ahora cambiarles ese pensamiento es muy duro. Otra vez se les tiene que manifestar Jesús de Nazaret. Como a Saulo de Tarso, no. A través de las páginas de la Escritura. Pero ¿cómo oirán? Dice el apóstol mismo, ya luego Saulo convertido en apóstol de Jesucristo, pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien los envíe? Pero luego dice el apóstol, pero ya fueron enviados. Ya la misión está dada. Falta que nosotros nos pongamos en el trabajo de cumplirla. Cuando hablamos de visión, falta de visión, tenemos que recordar esta lectura de Nehemías, quien fue una persona que nos enseñó mucho a los líderes acerca de lo que es ver una necesidad y actuar en miras de esa necesidad, actuar comportándonos verdaderamente como líderes. Y dice la Escritura en el texto de Nehemías 4:6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Esto no se va a dar si nosotros no inyectamos, contagiamos lo que primero nosotros debemos tener. Ayer algunos hermanos estaban visitando sus contactos. El otro día lo anunciaba, había también esos mismos, más otros hermanos visitando contactos. Decía hace un rato que cuando haces solo lo que se te indica hacer, lo que se programa hacer, pues ya sabe cómo la Escritura describe eso. Pero cuando oigo que las personas ya están haciendo el trabajo, entonces digo, lo estamos comprendiendo. Estamos comprendiendo que la misión es de todos, que el trabajo es de todos. Como fruto de la bendición de Dios, pudieron terminar esta obra. Pero primero dice Nehemías 2:17 al 18, entonces les dije, vosotros veis la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Venid, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que ya no seamos un oprobio y una vergüenza, un hazmerreír. Y les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo
y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron, levantémonos y edifiquemos, y esforzaron sus manos en la buena obra. Antes de que esto pudiera ser una realidad, primero tuvo que existir estas palabras de parte primero tuvo que existir el líder y las palabras del líder para que el pueblo, al ver la visión, pudiera tener el ánimo para trabajar. Ahora, hablando sobre esto del ánimo, pasamos a la siguiente trampa que Satanás utiliza para destruir el liderazgo y con ello destruir a la congregación local. Y esto no es otra cosa que el temor o la cobardía. Ya leíamos de la semana pasada en el texto de Apocalipsis, pero los cobardes tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Al lado de los mentirosos, de los fornicarios, de los inmorales, estarán aquellos que teniendo capacidad, que teniendo salud, que teniendo fuerzas, que teniendo oportunidades para servir, dijeron, no me atrevo, no puedo, es muy difícil, yo no nací para esto. Si usted no hubiera nacido para esto, habría nacido de otro género para hacer otras tareas. Dignas, maravillosas, necesarias, pero otras tareas. Pero Dios lo envió de un género, con las responsabilidades de ese género y con las capacidades de ese género, porque Dios todo lo hace maravilloso. Dios no se equivoca. Dios no tiene errores de cálculo. Iba a contarles una anécdota, pero iba a ser un oprobio para mí. Cosas que decía mi mamá en mi infancia. Mejor seguimos acá. La excusa que dio el hombre que nada más había recibido un talento allá en Mateo 25 fue... Lo que pasa es que está el hermano Irving. Si yo cuento esa anécdota, es probable que pase unos 2 años que me la estén recordando, así que mejor no la voy a decir. Mateo 25, el hombre al que solo se le había dado un talento, tiene el descaro, tiene la desfachatez de presentarse ante su Señor y decirle, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Algunos de los varones nos vamos a presentar al tribunal de Cristo y le vamos a decir, mira, yo no prediqué, yo no evangelicé, yo no serví, yo no dirigí, yo no me involucré, yo no puse el pecho, yo no trabajé, pero bueno, aquí estoy. Aquí estoy con lo que me diste, la existencia, con mis cualidades dormidas, descuidadas, sin entrenamiento, sin desarrollo, sin madurez. Aquí estoy, reconociendo en primer lugar, tuve miedo, porque es que había varios hermanos haciendo la labor. Es que había hermanos que, bueno, lo hacían mucho mejor que yo y eso me intimidaba. Lo que pasa es que eso requería mucho trabajo. Es que el hermano Tom nos aconsejaba a tener un ritmo de lectura brutal. Esta semana no estuve bien de salud, no pude llevar el ritmo, realmente no he llevado la lectura, lo cual lamento muchísimo, pero voy a retomar. Así me tomé todo un día. Tengo que cumplir con mi responsabilidad. Tomé un compromiso y tengo que cumplirlo. Probablemente me tome 6 horas continuas de lectura. Bueno, si hubiera hecho mi lectura diaria, no tendría que leer todo un día o durante muchas horas consecutivas todas esas porciones. Requiere muchas horas, requiere mucho trabajo, requiere estar como el blanco de la crítica, con la lupa y el examen continuo. Que duden, que nos rechacen, que nos respondan con groserías o con malos gestos, o que nos dejen de querer o de apreciar o de respetar.
No sé cuál es el motivo que lleva a algunos a decir, mejor yo no me involucro, mejor yo no participo. Si esa es la condición del hombre, voy a adaptar unas palabras de los apóstoles, si esa es la condición del hombre para dirigir, conviene no liderar, conviene no dirigir, conviene no presidir, conviene no participar. Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Cuál fue la respuesta de su señor? Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré? Sí, cuando naciste, no naciste predicador. Iba a decir como 4 frases al mismo tiempo. Me detuve porque iba a parecer que estaba hablando como algunos dicen que hablan en lenguas. Tendemos, dentro del error ese de andar cazando gente, que después los dejamos a su suerte, ya no es nuestro problema, después que los metimos en problemas. Dentro de esa tendencia también tenemos la tendencia de ver un varoncito en una familia y automáticamente decir, mira, un futuro predicador. ¿Quién dice? Quizás va a ser un futuro anciano de la iglesia. Quizás va a ser un futuro diácono en la iglesia. Quizás va a ser otro servidor, un buen tesorero. Quizás va a ser otra cosa muy importante y necesaria dentro del reino de Dios y no necesariamente un predicador en el púlpito, en la congregación local. Pero hay cosas que las tenemos metidas ahí en la cabeza. Vemos un varoncito, automáticamente es eso. No. Dios sabrá a cada quien si le da un talento, si le da 2 talentos, si le da 5 talentos, si le da 10 talentos, si le da 20 talentos. Solo Dios sabe cuánto le da a cada uno. Pero de lo que Él le da, la persona tiene la obligación de producir más de lo que Dios le ha dado. Y por eso decía el hermano, no puedes toda la vida quedarte diciendo, lo que pasa es que mis sermones son así o mis clases son así, porque bueno, es que yo no he ido a una escuela de predicación. Pero es que claro, yo no he leído tanto como el hermano, yo no he tenido tantos años como el otro hermano. No, significa que la pregunta es, ¿y qué estás haciendo por eso? ¿Ya estás leyendo más? ¿Ya estás pidiendo entrenamiento personal? ¿Ya estás pidiendo que haya un entrenamiento en el liderazgo? Hicimos un compromiso, lamentablemente la salud no nos ha acompañado estos últimos días, pero lo que el hermano vino a hacer hay que continuarlo. El hermano solamente vino a darnos un abreboca de una labor que conlleva muchos meses de trabajo, para que cuando vengamos aquí a predicarle a la iglesia hagamos un trabajo a la altura del libro que vamos a predicar. Porque si este fuera cualquier libro, podríamos exponer de cualquier manera, prepararnos de cualquier manera. Pero debido a lo sagrado de este libro y las consecuencias de no decir exactamente lo que este libro dice, hay que tener mucho compromiso para hacer esta labor. Entonces, no condene al hijo ajeno. Porque Santiago ya dice, lo repito siempre, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque recibiréis mayor condenación. ¿Ve lo que le digo de traducir? Cuando usted le dice, ay hermano, su nieto, ¿cómo se llama el nieto? Daniel Elías. Oh hermano, Daniel Elías, y le puso nombres de profetas, de predicadores. No, hermano, futuro predicador, futuro maestro. Lea Santiago. Entonces, oh hermano, otro maestro que recibirá mayor condenación si no controla su lengua, si no dice lo que tiene que decir como debe decirlo, cuando debe decirlo. Si lo dijéramos así, hermano, cálmese, deje que el niño crezca y veremos, quizás va a ser un gran director de cantos, quizás va a ser un buen tesorero, quizás va a ser un gran diácono, un gran anciano. Déjelo tranquilo,
Todavía no diga que va a ser predicador o maestro, déjeme a mi nieto tranquilo. Probablemente a veces habrá que decirle así a algunas personas. Esto es muy serio. Porque luego, cuando nosotros no produzcamos, no mejoremos las cualidades que ya Dios ha puesto innatas en nosotros, no las desarrollemos, quiero decir, no las pongamos en función, nos va a decir: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré? Nadie nace siendo anciano, predicador, maestro, tesorero, director de cantos, evangelista, misionero. Nadie nace siendo eso. Nadie nace. El Señor te da cualidades que debes desarrollar para decirle al Señor: esto me diste y produje esto. Y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Iba a ser algo que ya estos varones que andan siempre a la vanguardia, dice, no se esté poniendo ahí que para eso le trajimos esto. Mire, siervo malo y negligente. Y luego acá dice, siervo. Entonces, listo. No trabaje, varón, me refiero a todos los varones, todos. No trabaje, no líderes, estoy diciendo varones. Los que el doctor dijo, tiene varón. Le dijo a la mamá, es varón. Bueno, a ese me refiero hoy. No trabaje, no se involucre, no se entrene. Pero mire lo que dice la palabra. En el día del juicio final, aunque hayas llevado una vida moral intachable, aunque dentro de la congregación nadie haya tenido nada malo que decir de ti, no hayas faltado a una sola reunión, si no pusiste tus talentos a funcionar, si no te preparaste para liderar, para presidir, para administrar en el reino de Dios, el Señor te dirá, siervo malo y negligente, siervo inútil. Y luego el desenlace será fatal. Que no haya cobardes entre nosotros, sino al contrario, que entre nosotros haya mucha fe y haya muchísimo valor. Y amados hermanos, la penúltima trampa que Satanás utiliza para destruir a la iglesia es la trampa del pecado personal. Paso los textos porque son todos textos que apoyaban lo que ya habíamos explicado. La Escritura, amados hermanos, nos habla de que una de las cosas que más rápido destruye al liderazgo es precisamente el que los varones que administran o presiden permitan que el pecado que habían dejado en las aguas del bautismo, espiritualmente hablando, nuevamente se enseñoree de ellos y los domine y los esclavice. El apóstol Pablo, cuando se reunió con los ancianos de Éfeso, les exhortó: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Primero dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey. Pero note, tened cuidado de vosotros. Y estaba hablando con los ancianos. Y siempre les digo, ¿con quiénes? Traduzca. Estaba hablando con los hombres que estaban en ese puesto porque se les había considerado justos, sobrios, no pendencieros, hospedadores, retenedores de la palabra fiel. A esos que gobernaban bien su casa, que sus hijos eran creyentes, que no estaban acusados de libertinaje ni de rebeldía. A esos que no eran codiciosos de ganancia deshonesta, ni eran dados al vino. Aquellos les dice, tened cuidado de vosotros. ¿Cómo anda tu vida personal? Las decisiones que tomas te están llevando hacia inclinarte al Dios de este siglo. Estás cayendo presa de lo que hablábamos al inicio de esta lección, en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos,
y en la vanagloria de la vida? Cuidado. Luego el apóstol Pablo le escribe al evangelista Timoteo en 1 de Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. 1 de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo. Primero le dice a los ancianos allá en Hechos 20:28, tened cuidado de vosotros. Y ahora le dice al evangelista, ten cuidado de ti mismo. En cada oportunidad, Pablo exhortaba a estos líderes, a estos maestros, a cuidar de sí mismos. Pablo también sabía que no solamente ellos, no solamente los evangelistas y los ancianos, sino incluso él como apóstol de Jesucristo. Porque diría luego a los corintios, en 1 de Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo, Pablo el apóstol de los gentiles, Pablo el apóstol de Jesucristo, Pablo el que hacía grandes maravillas por el poder del Espíritu de Dios, el que había recibido grandes revelaciones que incluso otro apóstol como Pedro se asombraba de las cosas que Dios le había revelado exclusivamente a Pablo. Dice, según la sabiduría que le ha sido dada. O sea que la de ellos dos era diferente. Incluso entre apóstoles era diferente la medida. Pablo recibió una medida tan inmensa que luego se ve materialmente en la Biblia. Entre 13 y 14 contribuciones del apóstol a la doctrina del Nuevo Testamento por inspiración del Espíritu Santo, no por su propia capacidad o su sola capacidad, pero de él. Y aún así, ese hombre que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo, el que anuncia, el que advierte, el atalaya del Antiguo Testamento, que habiendo sido eso, yo mismo venga a ser eliminado. Un apóstol. Ahora, hermanos, como digo siempre, de ahí para abajo, ¿qué podemos decir los demás? Cuando el apóstol Pedro también nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él está permanentemente con esa mirada y en esa posición viendo cómo nos destruye en primer lugar a nosotros. Por allí me preguntaba una hermana acerca de cuando David fue castigado por aquel censo que hizo en Israel. Pero no fue castigado solamente David, sino que dice que las consecuencias de su pecado iban a caer sobre todo el pueblo, al punto que el Señor le dice, vas a elegir entre esto y entre esto. Y David se conmovió profundamente porque eso implicaba que su error iba a traer cosas muy dolorosas sobre la nación. Por eso Satanás va a estar constantemente buscando cómo hacer que los líderes caigan en pecado personal, dañen su testimonio. Y como dice allá en el libro de la sabiduría en el Antiguo Testamento, no el de los apócrifos, sino de Eclesiastés, que así como las moscas hacen heder el perfume del perfumista, y aquí lo sabemos por experiencia, una pequeña locura puede destruir el ministerio de alguien que es considerado sabio. Una pequeña locura. El tiempo se ha agotado en todos los sentidos, así que las últimas dos trampas de Satanás para destruir el liderazgo son rehusarse a perdonar. Cuando la Escritura ha dicho que hay un proceso bíblico
que llevar cuando un hermano peca contra mí. No dice que yo debo guardarle rencor, que debo aplicarle una disciplina personal, apartarlo, ignorarlo, odiarlo, menospreciarlo, hablar mal de él, comentar con otra persona o guardarme eso en mi corazón y estar día tras día no pudiendo amarle como debe ser, tratarle como debe ser, respetarle como debe ser, porque yo sé que hay algo en él, pero yo no se lo digo, pero yo no le pregunto, pero yo no converso. Entonces eso impide, eso es una espina que está constantemente ahí. El líder cae muchas veces en esto. ¿Por qué? Porque el líder es objeto de la crítica, del cuestionamiento. Entonces queda, me trató mal, me miró mal, le aconsejé, me dio la espalda, me cerró el teléfono, me ignoró. Tanto tiempo, tantas cosas que yo le he demostrado y ahora simplemente me dio la espalda porque le exhorté o le reprendí. Y empieza el líder, en lugar de llevar a cabo el proceso, empieza a llenar su corazón de resentimiento. Pero el líder debe recordar lo que ya hemos dicho aquí, que si él sigue con eso en su corazón y no se pone en paz con la membresía, esa misma la que debe servir con amor, dice la Escritura, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No se trata de si la persona lo merece o no, de si fue ingrato o no contigo, de si fue injusto o no contigo. Es que si no lo perdonas, no serás perdonado por Dios. Y finalmente, la última trampa, y una de las más dolorosas y destructivas a nivel masivo, es la trampa de los falsos maestros. La Escritura, amados, en muchos pasajes nos advierte acerca de ellos y nos dice: guardaos de los falsos profetas, o cuidaos, protegeos, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Un hermano que predica falsa doctrina no es un, ay, pobrecito, vamos a invitarlo y que nos hable del amor y nos hable de liderazgo y nos hable de el libro de Hechos. El hermano tiene un error ahí sobre la organización de la iglesia. O el hermano anda con ínfulas apostólicas. O el hermano, escuché recientemente, esto es público, y por eso no tengo temor de decirlo grabándose. Escuché recientemente a un predicador del Evangelio decir que este libro no puede hacer nada, absolutamente nada, por un cristiano. Dijo literalmente en un audio que se difunde quizá más ampliamente que los de este servidor, que este libro no sirve. Puso una condición de él para que este libro sirva. Dice, si esta condición no se cumple, este libro no puede hacer nada por el hombre. No sirve. Y dijo, y volvió a recalcar, absolutamente nada. Que Dios tenga misericordia y le permita al hermano arrepentirse de tamaño blasfemia. La Escritura dice que la palabra de Dios, Hebreos 4:12, es viva y eficaz. Lo que pasa es que decía el otro día, nos hemos creído que los títulos de escuelas de predicación, nos hemos creído que la corbatita, nos hemos creído que el trajecito o el saquito, nos hemos creído que la plataforma, que los títulos nos han hecho superiores a la palabra. Jamás, hermano. Yo soy el que no sirvo y no soy nada sin este libro. Este libro no depende de mí, ni de mi habilidad, ni de que yo sea un gran orador, ni de que haya ido a la escuela tal o a la tal. Este libro solo depende del poder de Dios. Este libro tiene infundido el poder del Espíritu Santo. No me necesita a mí, ni que yo le ponga condiciones a él. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Una persona la puede tomar hoy en Singapur o la puede tomar en la aldea más recóndita de África. La puede tomar en su idioma, leerla, entenderla y obedecerla sin mí.
porque soy yo el que no soy nadie y no soy nada. Es Cristo, es Dios el que nos hace ministros competentes del nuevo pacto, siempre y cuando prediquemos la palabra. Si yo le dijera el nombre, escúcheme, si yo le dijera el nombre, usted se echa a llorar. Se echa a llorar. La mayoría de ustedes. Y lo dijo. Tenemos que tener cuidado, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Sea quien sea, desde este servidor. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros hoy habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y dice Juan, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Líderes, el orgullo, la obstinación, el temor, la falta de visión, el rehusarse a perdonar, los falsos maestros, todas son trampas de Satanás para destruirnos. Pero el siervo se mantendrá en pie si es fiel a su Señor. Seamos fieles como líderes y Dios nos va a conceder el crecimiento. Que el Señor les bendiga.